Hola, muy buenas tardes. Soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Carolina del Norte. El día de hoy se encuentra conmigo Mike Sperry, director, y también Dave Richard, nuestro subsecretario de Medicaid en Carolina del Norte. Y él es subsecretario de Medicaid. Jeff Greer y Jennifer Boyd son nuestras intérpretes de lenguaje de señas de Estados Unidos y Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Primero comenzaré con las cifras. A partir de esta mañana existen 132.812 casos confirmados por laboratorio. 1.123 personas se encuentran actualmente hospitalizadas y tristemente han sucedido 2.134 defunciones. El día de hoy quisiera yo enfatizar las agresivas medidas que hemos tomado desde el inicio de esta pandemia para proteger a los residentes y el personal de los asilos. La seguridad en los asilos durante esta pandemia ha tenido prioridad y un componente clave de nuestra estrategia de respuesta desde el primer día. Hemos trabajado para apoyar, guiar y hacer responsables a los asilos en su compromiso para proteger a los residentes y el personal durante COVID-19. Quisiera yo reconocer la dedicación y cuidado con la cual tantos administradores de instalaciones, médicos y personal han abordado este trabajo. Y especialmente quisiera reconocer al personal y médicos de primera línea que atienden a sus residentes durante estas épocas tan difíciles. Al hablar de este tema tan importante, tenemos algunas láminas y, claro, tenemos algunas gráficas para guiar nuestra información. Los residentes de los asilos son los más vulnerables al contagio de COVID-19 por varias razones. Muchos son mayores y su salud es delicada con varias enfermedades crónicas, por lo que ellos corren mayor riesgo de una enfermedad severa de COVID-19 y peores resultados. También sabemos que el virus se transmite más eficientemente cuando las personas viven en ambientes colectivos y se reúnen en un solo sitio. Esta naturaleza comunal de las instalaciones de asilos puede dificultar el control de un brote de COVID-19. La seguridad de estas instalaciones ha sido una prioridad, como dije, desde el principio de esta pandemia. Sabíamos que este trabajo iba a ser difícil y complicado. Después de consultar con instalaciones, personal y los expertos científicos y médicos, hemos desarrollado y hemos estado implementando una estrategia de 5 factores para guiar este trabajo: prevención, personal, pruebas, administración de brotes y supervisión. Estamos viendo evidencia de que nuestra estrategia y trabajo en estas 5 áreas está ayudando en varios frentes, particularmente en cuanto se refiere a control de infección. Estamos progresando. Las medidas rápidas y eficaces que hemos tomado han tenido un impacto. Ahora, menos residentes en asilos se están enfermando cuando sucede un brote, y los brotes se están resolviendo más rápido. Todas son buenas noticias. Ahora, al hablar de gráficas, esta muestra que el número de personas que se están viendo impactadas por un brote en una instalación en particular, las barras muestran el número de personas que tienen COVID en un asilo en particular. Queremos que estas cifras sean lo más bajo posibles. Pueden ver en esta gráfica que hay algunos residentes en asilos, que hay menos que se están enfermando cuando hay un brote. La línea amarilla muestra que hay una tendencia hacia abajo y eso es bueno. En esta gráfica vemos que hay progreso al ver la duración de estos brotes en estos asilos antes de poder controlarlos. Usted puede ver en esta línea amarilla el porcentaje de brotes que duran más de 6 semanas se ha reducido significativamente y ese progreso debe continuar. Esta gráfica muestra cómo en Carolina del Norte nos comparamos con otros estados en términos de casos en asilos. Usted puede ver que tenemos menos casos que muchos otros estados. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer. En las siguientes láminas les mostraré los detalles de este trabajo. De regreso a la estrategia de 5 puntos. La prevención es un elemento esencial en esta respuesta. Deseamos hacer todo lo posible para mantener COVID fuera de los asilos, para evitar tener brotes desde el principio. Sabemos que COVID-19
se trae a estos asilos por personal de entrega de paquetes, visitantes, personal y otras personas de fuera, por lo que limitar el número de personas que entran al asilo ha sido una prioridad desde el principio. Para el personal que atiende a los residentes, les hemos entregado equipo de protección personal, batas, guantes y mascarillas a todos los asilos del estado. También hemos exigido que el personal use cubrebocas. Hemos aumentado la capacitación de prevención del personal y administradores y limitamos las actividades colectivas para reducir la transmisión en estos ambientes. También hemos estado ayudando a las instalaciones para asegurar que tengan la fuerza laboral que necesitan para cuidar a sus residentes y responder a cualquier brote. Nuestro equipo ha ayudado con la escasez de personal, haciendo remisión de miles de empleados y reciprocidad con los asistentes de enfermeras de otros estados. Estamos apoyando con fondos para mantener y capacitar al personal. Nuevamente quisiera enfatizar y aplaudir el trabajo de tantos empleados tan dedicados en los asilos de Carolina del Norte bajo estas circunstancias tan difíciles. En julio y principios de agosto, nosotros llevamos a cabo pruebas para línea de base para más de 49,000 residentes y personal de asilos en Carolina del Norte. Las guías existentes requieren que el personal de asilo se les haga pruebas semanalmente si es que se ha detectado un caso de COVID-19. Antes, nuestra guía también recomendaba pruebas cada 2 semanas. Ahora estamos anunciando que vamos a cambiar esta recomendación y va a ser un requerimiento para pruebas del personal cada 2 semanas. Y también les vamos a dar a los asilos el apoyo financiero para que se lleve a cabo estas pruebas. Y cuando sucede un brote en un asilo, el tiempo es importante. Requerimos que los centros reporten todos los casos de COVID-19 oportunamente al Departamento de Salud local. A partir de ese momento, en coordinación con el Departamento de Salud local y este centro, nosotros vamos a ayudar con la asistencia directa para contener y controlar el brote y evitar el contagio. También reconocemos que es muy importante que nuestras guías también reflejen en la práctica cotidiana y queremos cerciorarnos que los asilos cumplan con todas las reglas y mejores prácticas. Es por eso que la supervigilancia ha sido clave. En la pandemia da rápido movimiento y queremos nosotros ya hemos completado las inspecciones de control de infección en todos los asilos de Carolina del Norte y estas inspecciones se terminaron con un mes de antelación. Nosotros también hemos estado ofreciendo inspecciones de desastre de intención y juntos estos 5 elementos de nuestra estrategia, la prevención personal, prueba, administración de brote y supervigilancia, nos ha permitido tener un marco rápido para el trabajo de ahora y en el futuro. Y como les dije anteriormente, hoy emití una orden requiriendo las pruebas cada 2 semanas para todo el personal de los asilos. El equipo clínico que atiende los asilos, ellos trabajan en la comunidad en donde se propaga el virus y es que hay que entender que una persona puede tener el virus y no saberlo. Además, las pruebas de todo el personal proactivamente cada 2 semanas nos permite identificar casos asintomáticos tempranamente y prevenir la propagación a los residentes. Para ayudar a que los asilos cumplan con este nuevo requerimiento, nosotros les vamos a dar los fondos federales de CARE Act para hacer pruebas 2 semanas. Y también otro paso, queremos ampliar el avance que hemos logrado agregando 10 equipos de apoyo regionales para control de las infecciones para ayudar a los asilos y centros de atención a largo plazo y poder también controlar cuando haya un brote. También nos van a ayudar con prevención y control de infección in situ.
Y también de esta manera vamos a minimizar el tiempo que dure la severidad de los brotes. Y para concluir con esto, yo quiero resaltar que todas las infecciones de COVID-19 que llega a un asilo empezó en otro lado. Y es por eso que todos en Carolina del Norte tenemos una función importante para proteger a las personas en los asilos, reduciendo la propagación de COVID-19 en la comunidad. Quiere decir que aquellos que trabajan en los asilos estarán con menos probabilidad de estar expuestos y con menos probabilidad de llevarlo al asilo. Usted nos puede ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en los asilos poniendo en práctica llevar una mascarilla, esperarse 6 pies de distancia y lavarse las manos. Con esto, ahora le voy a ceder la palabra a Sprayberry. Muchísimas gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes. El día de hoy es el día 151 de la respuesta de COVID-19 del Centro de Operaciones de Emergencia. Es el día 8 y el último día para la activación de Isaías. La mayoría de los recursos ya se han retirado después del toque a tierra de Isaías en el sureste de Carolina del Norte el lunes en la noche. A nombre del gobernador y del secretario Hooks del Departamento de Salud Pública, quiero darles las gracias por su servicio. El apoyo sigue continuándose en los condados de Bertie y Brunswick, que tuvieron mayores daños. El tornado que destruyó varios hogares en Bertie County ocasionó 4 muertes y varias hospitalizaciones. En el condado de Brunswick, además de daños a casas e infraestructura en 3 islas costeras, 8 condados han solicitado evaluaciones de daños preliminares con la asistencia de la Coordinación del Área del Este de Administración de Operaciones de Emergencia, y esto nos va a permitir ver si son elegibles para la declaración de desastre federal. Mientras tanto, nosotros continuaremos ayudando a estas comunidades en sus esfuerzos de recuperación. Todas las rutas principales en Carolina del Norte ya están funcionando y se sigue el trabajo en 5 caminos secundarios y la mayoría de los ferries ya están funcionando. El huracán Isaías fue la primera tormenta grande de Carolina del Norte y esperamos que sea la última. Pero sabemos que el Servicio Nacional Meteorológico del 2020 está diciendo que tenemos una temporada extremadamente activa de 19 a 25 tormentas y de 3 a 6 que pudieran ser huracanes principales. Los insto a que se preparen para tener un plan familiar de emergencia y su kit de emergencia, y este debe de estar completo. Este año asegúrese de incluir mascarillas y cubiertas faciales, antibacterial y productos de limpieza. Visite readync.org para ver la lista completa de los artículos en su kit de emergencia. La aplicación móvil de ReadyNC ya no funciona, pero toda la información que necesita se encuentra en la página web de readync.org. También el programa Conozca su zona. 20 condados costeros ya han desarrollado zonas de evacuación costeras en donde hay más riesgos de marejadas e inundaciones. Visite Know Your Zone, conozcasuzona.nc.gov, y también recuerde, preste atención si se necesitan las evacuaciones y si son ordenadas. Recuerde, knowyourzone.nc.gov para determinar si está en zona de evacuación. Los albergues con separación son necesarios para proteger al público y salvar vidas. Y para poder acelerar el reembolso a los proveedores, el programa de albergue con separación enfocado en el estado
Vamos a implementar un modelo céntrico en el Estado que va a ayudar para que FEMA reembolse y que ya no sea una barrera y que puedan continuar ofreciendo albergues con separación. A través de este modelo céntrico estatal, las entidades elegibles de albergues no congregados pueden buscar un reembolso acelerado y las jurisdicciones y las agencias que estén utilizando el modelo centrado en el Estado serán responsables para coordinar y administrar el programa de albergue con separación y también con todo lo que se requiere en cuanto a servicios de alimentos, medicinas, limpieza, desinfectar, transporte, seguridad, lavandería y cuidado para las personas con discapacidades. FEMA aprueba el albergue no congregado para personas que trabajan en el área de salud y los de primera línea para evitar el contacto directo con sus familias debido a que han sido expuestos al COVID-19, también para los que tienen resultado positivo y que no requieren hospitalización, pero necesitan estar aislados o también que pudieran tener que estar en cuarentena. Y también tenemos aquí el distanciamiento social, que es una medida de precaución. Por último, quiero darle las gracias a la secretaria Cohen por su liderazgo increíble y continuo desde el primer día de esta operación. Y también vuelvo a decir, como ella dijo, le agradezco el trabajo de los trabajadores de primera línea, especialmente aquellos que están en los centros de atención a largo plazo. Les damos las gracias por su excelente servicio. Y no se les olvide observar las 3 Ws. Y recuerde, esas 3 Ws, al igual como dijo la secretaria Cohen, lleve su mascarilla, espere a 6 pies de distancia y lávese las manos para detener la propagación del virus. No se les olvide estar al pendiente de sus familiares, amigos y vecinos durante la pandemia y durante la limpieza de Isaías. Y sus seres queridos, no se les olvide llamarles. Con amabilidad y cooperación superaremos esto, un equipo, una misión y una familia. Gracias, señora secretaria. Muchas gracias, director. Gracias por ser el líder en estas 2 crisis. La última semana ha sido una semana muy difícil para Carolina del Norte y yo sé que ha sido mucho trabajo en este equipo. Muchas gracias por su amabilidad en este liderazgo y esta gran urgencia que tenemos. Con esto podemos iniciar las preguntas. Ay, no se oye. ¿Hay alguna pregunta? Problema de sonido. Problema de sonido, de audio. Aún no escuchamos ninguna pregunta. Bueno, yo sé que los reporteros no les da pena, así que y no se intimidan. Esperemos un momento. Okay. Muy bien, entonces creo que tenemos dificultades técnicas el día de hoy, así que vamos a terminar aquí. Les hemos presentado nuestros últimos esfuerzos en cuanto a asilo se refiere y COVID y todo el apoyo que hemos dado en los asilos y el trabajo que hemos hecho en equipo. Ha sido bastante arduo. Como les expliqué en esta presentación, estamos viendo progreso, pero nuestro trabajo continúa. Muchas gracias por todo lo que están haciendo para seguir las 3 Ws.
todos los días para poder conservar la transmisión de este virus muy baja, no tan solo protege a todas las comunidades, sino también protege a los más vulnerables, quienes viven en los asilos. Muy bien, disculpen las dificultades técnicas e incapacidad de aceptar preguntas, pero sin duda regresaremos la próxima semana y con gusto les responderé sus dudas. Gracias.